Mi jefe acosaba a las empleadas y nadie hacía nada. Así que logré que una periodista encubierta se hiciera pasar por su asistente. Terminó en un escándalo nacional. Desde el primer día que pisé esa oficina, supe que algo no estaba bien. Las miradas esquivas, las risas forzadas, el modo en que algunas mujeres se ponían tensas cuando él entraba en la habitación. No tardé en entender por qué Martín Robles, director general, el hombre que se paseaba con trajes impecables y sonrisas que parecían ensayadas, era un depredador. Sus comentarios disfrazados de cumplidos, sus manos que siempre encontraban una excusa para rozar un hombro o tocar una cintura. Todo lo hacía con descaro. Con la seguridad de quien sabe que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. El problema no era solo él. Era la empresa entera. Porque todos lo sabían. Lo sabían las mujeres que bajaban la mirada cuando hablaban con él. Lo sabían los hombres que hacían chistes a sus espaldas. Lo sabía Recursos Humanos, que prefería ignorar las quejas antes que enfrentarse a un problema que podría costarles el empleo. Yo también lo supe. Y durante mucho tiempo me convencí de que no había nada que pudiera hacer. Hasta que conocí a Sofía. Sofía entró a la empresa un año después que yo. Era brillante, trabajadora y tenía una sonrisa amable que iluminaba cualquier conversación. Pero su luz se apagó rápido. En pocas semanas, empezó a evitar el contacto visual, a saltar cuando alguien la tocaba por accidente. Algo le pasaba. Algo que todas habíamos visto antes. Fue el jefe, ¿verdad? Le pregunté un día en la cafetería. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y apretó los labios. Pero no hacía falta que hablara. Lo supe en ese instante. Fue entonces cuando tomé la decisión. No podía seguir permitiendo que esto pasara. No podía seguir siendo parte del silencio. Mi primer instinto fue hablar con Recursos Humanos, pero sabía que no serviría de nada. Luego pensé en denunciarlo, pero no tenía pruebas, y Sofía no quería hablar. Y entonces, casi como si el destino lo pusiera frente a mí, vi un reportaje en la televisión. Era sobre un político que había sido expuesto por acoso gracias a una periodista encubierta. La mujer se había infiltrado en su equipo de trabajo y había recopilado evidencia suficiente para destrozar su carrera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Podría hacer algo así? Podría encontrar a alguien que se infiltrara y documentara lo que pasaba en nuestra empresa. No tenía experiencia en esto, pero tenía una cosa clara: si nadie más iba a hacer justicia, entonces lo haría yo. Esa misma noche investigué medios de comunicación y periodistas de investigación. Mandé correos sin mucha esperanza, hasta que una semana después, recibí una respuesta: estoy interesada en tu historia. ¿Podemos hablar? Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo que mi vida estaba a punto de cambiar, y no me equivocaba. El mensaje seguía en mi pantalla. Estoy interesada en tu historia. ¿Podemos hablar? Mi corazón latía con fuerza mientras mis dedos flotaban sobre el teclado. Había escrito a varias periodistas, pero no esperaba una respuesta tan rápido. Sentía miedo, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Nos encontramos en una cafetería discreta, en una esquina poco concurrida del centro. Llegué temprano, con la inquietud revolviéndome el estómago. Cuando la vi entrar, la reconocí de inmediato. Su nombre era Valeria Suárez, y la había visto en más de un reportaje destapando escándalos de corrupción y abusos de poder. «Eres valiente por hacer esto», me dijo apenas nos sentamos. Negué con la cabeza. No sé si es valentía o simplemente cansancio. Ya no soporto ver cómo se sale con la suya. Valeria me escuchó con atención mientras le contaba todo. Como Martín Robles acosaba a las empleadas, como las hacía sentir atrapadas, como nadie hacía nada por miedo o conveniencia. Le hablé de Sofía, de las otras mujeres, de los murmullos en los pasillos. Cuando terminé, ella respiró hondo y asintió. «Voy a necesitar pruebas», dijo con seriedad. «Si lo infiltramos, tenemos que hacerlo bien». Fue entonces cuando me contó su plan. Ella se haría pasar por una asistente recién contratada. Usaría un nombre falso, documentos falsos, y entraría directamente bajo las órdenes de Martín. «Necesito que consigas que me contraten», me dijo. «Si logro entrar, podré grabar todo lo que haga». El riesgo era enorme. Si nos descubrían, yo perdería mi trabajo y ella podría enfrentar represalias. Pero no podía echarme atrás. Al día siguiente,
me dirigí a la oficina con un nuevo propósito. Mi primera tarea fue influir en recursos humanos. Afortunadamente, el departamento tenía fama de desorganizado y desesperado por cubrir vacantes. Me las arreglé para mencionar casualmente que conocía a alguien perfecta para el puesto de asistente que, según rumores, Martín había solicitado. Es eficiente, discreta y tiene experiencia con ejecutivos difíciles, dije con una sonrisa, rezando para que mordieran el anzuelo. 2 días después, Valeria tuvo su entrevista. Todo salió como lo planeamos. No era de extrañar que Martín aceptara sin dudar a una mujer joven, atractiva y con una personalidad encantadora. Ni siquiera sospechó que, debajo de esa fachada, había una periodista lista para exponerlo. La noche antes de su primer día, Valeria y yo nos reunimos una vez más. Voy a usar un micrófono oculto en mi blusa, explicó. También tengo una cámara en mi bolso. Necesito que, si ves algo sospechoso, me avises. No quiero perderme nada, asentí, aunque el miedo empezaba a apretar mi pecho. Ten cuidado, le dije. Si él se da cuenta, lo manejaré, me interrumpió con una sonrisa tranquila. No es mi primer depredador. A la mañana siguiente, Valeria entró en la oficina como una asistente más. Pero yo sabía que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo para siempre. Desde el momento en que Valeria cruzó la puerta de la oficina de Martín, supe que todo cambiaría. Ella se movía con seguridad, pero yo podía notar la tensión en su postura. Sabía lo que tenía que hacer, pero eso no lo hacía menos peligroso. Martín la recibió con su sonrisa de siempre, ese gesto que pretendía ser encantador pero que solo escondía su verdadera naturaleza. La observé desde mi escritorio. No podía oír lo que decían, pero conocía el guión de memoria. Él empezaría con comentarios amables, fingiendo interés en su vida. Luego, poco a poco, se volvería más invasivo. Ese era su patrón. Lo importante era que Valeria estaba lista. Desde su bolso, un pequeño micrófono escondido grababa cada palabra. El día avanzó lento. Valeria pasaba horas en la oficina de Martín, salía de vez en cuando con una expresión neutra, anotando cosas en su libreta. En cada descanso, cruzábamos miradas y ella me hacía una leve señal con la cabeza. Todo iba según lo planeado. Cuando finalmente terminó su jornada, nos encontramos fuera de la oficina. Caminamos unas cuadras sin hablar hasta llegar a una pequeña cafetería. Allí, lejos de los oídos curiosos, sacó su teléfono y me mostró las grabaciones. Martín había sido predecible. Comentarios sobre su ropa, cumplidos que no eran más que insinuaciones, preguntas sobre su vida personal que no tenían nada que ver con el trabajo. Y luego, las invitaciones. Sal temprano mañana, vamos a tomar algo, decía su voz en la grabación. El tono era amable, casi amistoso, pero yo conocía el trasfondo. Si ella rechazaba la invitación, las cosas cambiarían. Se volvería más agresivo, buscaría castigarla de alguna manera. Si aceptaba. Bueno, eso era aún peor. Valeria me miró con determinación. Esto es solo el comienzo, dijo. Esa noche apenas dormí. Me quedé revisando las grabaciones una y otra vez, tomando notas, organizando la información. No bastaba con una sola prueba. Necesitábamos más. A la mañana siguiente, Valeria volvió a la oficina con la misma actitud profesional. Como si nada pasara. Yo, en cambio, sentía el peso de lo que estábamos haciendo. Martín estaba más insistente ese día. Se acercaba demasiado, le tocaba el hombro sin motivo, intentaba convencerla de salir a almorzar con él. Valeria mantenía la calma, registrando todo. A la hora del almuerzo, recibí un mensaje. Era de una antigua compañera de trabajo que había dejado la empresa meses atrás. Vi lo que están haciendo. Tengo algo que contarles. Nos reunimos con ella esa tarde. Era una de tantas que había sufrido lo mismo, pero nunca tuvo pruebas. Sin embargo, guardaba correos, mensajes de texto, incluso capturas de pantalla de conversaciones en las que Martín la presionaba para salir con él. De pronto, nuestro caso dejó de ser solo sobre Valeria. Se convirtió en algo más grande. Esa noche organicé todo en mi laptop. Audios, mensajes, testimonios. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Martín tenía un patrón, una historia que se repetía con cada nueva asistente. Al día siguiente, Valeria y yo nos encontramos en un parque.
Alejadas del ruido de la oficina, revisamos todo una última vez. Es hora de que alguien más vea esto, dije. Valeria asintió y sacó un sobre con copias de los documentos. Lo dejaríamos en el buzón de una periodista importante. Nos miramos por última vez antes de actuar. El plan estaba en marcha. Ya no podíamos dar marcha atrás. Las pruebas que Valeria había recolectado durante las últimas semanas eran irrefutables, y cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Martín estaba comenzando a sentirse incómodo, lo notaba en sus acciones. Se volvió más irritante, más impaciente. Sabía que algo estaba por suceder, pero no sabía qué. Y eso lo hacía más peligroso. Una mañana, antes de la reunión semanal, Valeria me mandó un mensaje: hoy lo hacemos. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento que habíamos estado esperando, pero también el más arriesgado. Si algo salía mal, no solo perderíamos la oportunidad, sino que también poníamos en peligro nuestra seguridad. Pero había llegado la hora de que los fantasmas de nuestra oficina salieran a la luz. Ese día, Martín pareció especialmente confiado. Se mostró más amable de lo habitual, como si no tuviera idea de lo que se avecinaba. Como siempre, invitó a Valeria a pasar a su oficina para discutir detalles del trabajo. Ella lo siguió, manteniendo la compostura, mientras yo me quedaba cerca, observando de lejos. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. La puerta de su oficina se cerró detrás de ellos, y la espera comenzó. Me moví entre las mesas, tratando de parecer lo más casual posible, pero mi mente estaba en otro lugar. Sabía lo que vendría. En unos minutos, todo cambiaría. Las mujeres de la oficina comenzaban a sospechar lo que estábamos haciendo, y aunque el miedo seguía allí, algo se había despertado en ellas. No estábamos solas en esto. Pasaron los minutos, y de repente, una alerta en mi teléfono me hizo saltar. Valeria había comenzado a grabar. Ella siempre había sido cautelosa, pero ahora ya no quedaba espacio para el juego. Sabía que la grabación debía ser la prueba final, la que podría destruir a Martín y todo lo que representaba. Y así fue. A través del micrófono oculto, escuché su voz, la voz de un hombre que pensó que su poder era infinito, pero que había sido atrapado. La grabación era clara. Martín no solo había hecho comentarios inapropiados, sino que había sido explícito sobre sus intenciones. Hablaba con la misma naturalidad con la que uno habla del clima, como si sus deseos fueran lo más normal del mundo. Cada palabra de Valeria, cada respuesta, estaba calculada. Ella había creado un muro de profesionalismo mientras él cavaba su propia tumba, pero el momento más revelador fue cuando Martín dejó caer una frase que marcaría su destino. Sabes, no tienes que esforzarte tanto para agradarme. Si te relajas, podría ayudarte a llegar mucho más lejos aquí. La invitación estaba más que clara, y aunque Valeria mantuvo la calma, su respuesta fue directa y cortante. No estoy aquí para hacer favores personales. Martín sabía que eso era todo. Había grabado lo suficiente, pero también había hablado con el tono que confirmaba que la paciencia se había agotado. No solo por ella, sino por todas nosotras. Estábamos dispuestas a enfrentarlo, sin importar las consecuencias. Estaba claro que él no se detendría, que su poder solo lo hacía más arrogante. Pero ahora, él ya no era el que dictaba las reglas. Después de esa conversación, Valeria salió de la oficina sin un cambio en su expresión. Sabía que lo había hecho. Teníamos todo lo que necesitábamos. Fue un alivio, pero también un peso que se posó sobre mis hombros. Lo que había empezado como un plan solitario, ahora era una batalla colectiva. Nos reunimos en el mismo lugar secreto, y Valeria me mostró todo. Las grabaciones, los mensajes, las transcripciones. Ya no era un sueño, ya no era una fantasía. El monstruo estaba allí, expuesto. Teníamos las pruebas que habíamos buscado durante tanto tiempo. Y ahora, el siguiente paso era llevarlas al público. El escándalo estaba por estallar, y no había forma de detenerlo. El poder de Martín se desplomaría frente a todos, las pruebas estaban listas. Habíamos llegado al punto de no retorno. Valeria y yo sabíamos que después de esto nuestras vidas cambiarían para siempre. Pero la pregunta no era si queríamos hacerlo, sino cómo hacerlo de la manera más efectiva. El plan inicial era sencillo:
enviar la información de forma anónima a los medios de comunicación y esperar a que el escándalo explotara. Sin embargo, Valeria quería algo más. No solo deseaba que se hiciera público, sino que Martín fuera expuesto en tiempo real, sin posibilidad de ocultar o manipular la situación. Decidimos que lo mejor era filtrar la historia a una periodista con experiencia en casos similares. Alguien que supiera cómo manejar la información sin que se perdiera entre los chismes del día. Y teníamos la persona perfecta, una reportera que en el pasado había destapado casos de abuso en otras empresas. Su trabajo era implacable, y sabíamos que si le dábamos las pruebas correctas, ella haría el resto. Le enviamos un correo anónimo con extractos de las grabaciones y copias de los mensajes. En menos de una hora, recibimos una respuesta: nos interesa. Necesitamos más pruebas y testimonios. Sabíamos que era el paso más difícil, pero también el más crucial. Había muchas mujeres en la oficina que habían sufrido el acoso de Martín, pero estarían dispuestas a hablar. Nos reunimos con algunas de ellas en un café lejos de la oficina. Había miedo, nerviosismo, pero también rabia acumulada. Algunas dudaban en alzar la voz, temiendo perder sus trabajos o enfrentar represalias. Pero entonces Valeria sacó su teléfono y reprodujo uno de los audios más incriminatorios. Escuchar la voz de Martín, sus insinuaciones repugnantes, su tono de superioridad. Fue suficiente para que la balanza se inclinara. Una por una, comenzaron a contar sus historias. Relatos similares, patrones repetidos. Algunas hablaban entre lágrimas, otras con furia contenida. No eran solo incidentes aislados, era un modus operandi. Lo había hecho durante años y siempre se había salido con la suya. Pero ya no más. La periodista quedó impactada con la cantidad de información. Nos dijo que iba a trabajar rápido y que en pocos días la historia saldría a la luz. Solo nos pidió algo: paciencia. Era importante hacerlo bien. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y emoción. Sabíamos que la bomba estaba por estallar, pero no cuándo ni cómo. Mientras tanto, en la oficina, Martín seguía actuando como si nada. Seguía paseándose con su aire de superioridad, sin imaginar que el suelo bajo sus pies estaba a punto de colapsar. Y entonces, sucedió, un martes por la mañana, mientras todos estaban en sus escritorios, los correos electrónicos comenzaron a llegar. Acoso en la empresa. Testimonios revelan una cultura de abuso y encubrimiento. El artículo estaba en la portada del principal medio digital del país. Había audios, capturas de pantalla, testimonios anónimos. Y el nombre de Martín en letras grandes. El silencio en la oficina fue absoluto. Todos leyeron la noticia al mismo tiempo. Las miradas se dirigieron automáticamente hacia la puerta de la oficina de Martín. En menos de una hora, su teléfono sonaba sin parar. Llamadas de directivos, abogados, quizás de su familia. Pero no había forma de escapar. La empresa emitió un comunicado apresurado diciendo que tomarían medidas inmediatas. Pero ya era tarde. La historia estaba en todas partes. En redes sociales, en noticieros, en foros de denuncia. Y lo mejor de todo es que nadie tenía dudas. Todo era verdad. El hombre que se creía intocable había sido expuesto. Ahora, solo quedaba ver cómo caía. El escándalo explotó como una bomba en la empresa. En cuestión de horas. La oficina se convirtió en un caos. Las llamadas no paraban, los directivos se reunían a puerta cerrada, y Martín estaba atrapado en su propia red, no salió de su oficina en todo el día. Su puerta, siempre abierta para imponer su presencia, ahora estaba cerrada. Sabíamos que estaba dentro, desesperado, probablemente tratando de contener lo incontenible. Pero no había nada que pudiera hacer. Para el mediodía, la empresa ya había publicado un segundo comunicado. Más formal, más serio. Nos comprometemos a investigar profundamente estas acusaciones y tomaremos acciones contundentes. Palabras vacías. Todos sabíamos lo que significaban. Martín estaba acabado. Lo que no esperábamos era que su caída fuera tan rápida. A las 3 de la tarde, 2 hombres de traje entraron a la oficina. Eran de recursos humanos. Tocaron su puerta y entraron sin esperar respuesta. Se escucharon murmullos, luego una voz elevada. Martín estaba discutiendo. 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe.
Martín salió con la cara roja, su corbata desarreglada y una furia contenida en los ojos. Todos en la oficina lo miramos sin disimulo. Sabíamos lo que significaba. ¿Qué están viendo?, espetó, pero su voz ya no tenía autoridad. Ya no era el hombre intocable que había manejado todo a su antojo. Era un hombre acabado. Tomó su portafolio, recogió apresuradamente algunas cosas de su escritorio y salió. Sin despedirse. Sin decir una palabra más, el silencio que dejó tras de sí fue abrumador. Nadie se movió hasta que la puerta del elevador se cerró detrás de él. Entonces, como si una cuerda invisible se hubiera cortado, el ambiente cambió. Alguien dejó escapar un suspiro. Otra persona rió, nerviosa. Yo miré a Valeria y ella me miró a mí. Lo habíamos logrado, pero la historia no terminaba ahí, el reportaje seguía en los titulares. Las redes sociales ardían con comentarios sobre el caso. Algunas exempleadas comenzaron a hablar, contando historias que coincidían con las nuestras. No había sido un secreto, solo un abuso sistemático que todos habían ignorado. Al día siguiente, la empresa anunció oficialmente el despido de Martín. No hubo indemnización, no hubo excusas. Cero tolerancia al acoso, dijeron. Claro, solo cuando su reputación estaba en juego. Pero para nosotras, no importaba el motivo. Lo importante era que se había ido. Valeria también dejó la empresa poco después. No la despidieron, pero la presión era demasiada. Recibió una oferta en otro lugar, en una empresa donde su talento sería valorado y no visto como un juego de poder. La despedimos con abrazos y con la certeza de que habíamos hecho lo correcto. Yo, en cambio, decidí quedarme un poco más. Había pasado demasiado tiempo viendo cómo Martín controlaba todo a su favor. Ahora quería ver qué pasaba cuando él ya no estaba. Y, sorprendentemente, la oficina cambió. Las mujeres comenzaron a hablar con más libertad. Los murmullos de miedo se convirtieron en conversaciones abiertas. Sabíamos que aún quedaba mucho por hacer, pero habíamos dado el primer paso. Meses después, supe que Martín intentó conseguir otro trabajo en otra empresa, pero su nombre ya estaba manchado. Nadie quería contratar a un hombre con un historial como el suyo. Había perdido todo, su trabajo, su reputación y su poder. Nosotras, en cambio, habíamos ganado algo mucho más importante. Habíamos demostrado que incluso los intocables pueden caer. Y que el silencio, cuando se rompe en el momento justo, puede ser más poderoso que cualquier grito. Si te gustan las historias tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia.